Bueno, pues buenos días. Tengo el honor de presentar al monje don Armand Veilleux, uno de los monjes ilustres de nuestra generación. Nació en Quebec, en el Canadá francés, y de los años 1969 a 1976, es decir, 7 años, fue abad de Mistassini. En 1969 participa en el capítulo general como experto de la región canadiense, capítulo que comenzó el camino de la reforma postconciliar. De 1984 a 1990, durante 7 años, fue superior ad nutum, un año, de Conyers, en Estados Unidos, y 7 años de abad. De 1990 a 1998, procurador general de la Orden con residencia en Roma. Año 1999 hasta la actualidad, 17 años como abad de Scourmont, en Bélgica, que se encuentra a 6 kilómetros nada más de Francia. Tiene dicho monasterio de Scourmont 160 años de existencia y tiene 7 casas hijas, de las cuales pues, el padre Armand Veilleux es padre inmediato. Las casas son Calais, en Gran Bretaña, Mokoto, en la República Democrática del Congo, Notre-Dame de la Paix, en Bélgica, Notre-Dame de Solimont, en Bélgica también, Notre-Dame de la Clarté-Dieu, en la República Democrática del Congo. Además es de Kibungo, en Ruanda, y de Mariafel, es padre inmediato delegado. Don Armand es doctor en teología y en liturgia. Es escritor variopinto y prolífico de temas monásticos. Tiene publicados varios libros. Es especialista en San Pacomio, que es uno de los fundadores del cenobitismo. Es promotor e impulsor de los laicos cistercienses, gran lingüista, domina varios idiomas, no sé, 5, 6, 7, 8. Es un... no gallego, pero lo entiende. Es un reconocido conferenciante. Los primeros 50 años de la comunidad de Sobrado corresponden a los primeros 50 años de la recepción del Concilio Vaticano II en la Iglesia, por lo que puede ser ventajoso ver cómo se ha hecho esta recepción del concilio en la orden cisterciense, de la estrecha observancia, la orden a la que pertenece el Sobrado de hoy. Yo no creo que las cosas fueran muy diferentes en las otras ramas de la grande familia cisterciense, pero claro está que yo solo puedo hablar de la orden a la que pertenezco y que conozco del interior. Y si me permiten una nota más personal, yo diría que yo soy un hijo del concilio. Pertenezco, como muchos de ustedes, a la generación de aquellos que conocieron la vida monástica antes del concilio y que recibieron su anuncio como un soplo de aire fresco y que siguieron su progresión con mucha atención y que se esfuerzan desde hace más de 50 años de ponerlo en práctica a diversos niveles de la vida de la orden. Yo también tuve la gracia de estar en la Plaza San Pedro a Roma el día de la apertura del concilio y de oír el discurso, la homilía del Papa Juan XXIII y de haber sido estudiante en la Ciudad Eterna durante las 4 sesiones del concilio y los primeros años después del concilio. La historia de la Iglesia nos enseña
que la recepción de un concilio se extiende sobre varias generaciones. Los 50 últimos años no corresponden que a una primera fase de la recepción del Concilio Vaticano II. Y podemos distinguir en esta primera fase diversas etapas bien marcadas. Un acontecimiento inesperado de carácter no religioso tuvo un impacto en los primeros años del ayornamiento o de esfuerzo de aplicación de las decisiones conciliares. Esto fue la revolución social de los años del año 68, no solamente en Francia, sino también en toda la Europa. Las transformaciones sociales, particularmente en la actitud frente a las instituciones, a las leyes y a la ética que caracterizaban esta revolución, ponía a la Iglesia cuestionamientos y desafíos distintos de aquellos que los padres conciliares se habían esforzado a responder en los documentos procedentes del concilio. Dicho esto, podemos considerar que un primer periodo de la recepción de Vaticano II en la Iglesia va del 1966 hasta el sínodo especial del 85 sobre el concilio. Un segundo periodo va de 1985 hasta la dimisión del Papa Benedicto XVI. Y un nuevo periodo se abrió con la elección del Papa Francisco. La historia de la Orden de la Estrecha Observancia a lo largo de estos 50 años puede ser considerada como un esfuerzo constante de recepción del Concilio Vaticano II. Como sabemos, un concilio ecuménico no afecta a la Iglesia entera o a las iglesias particulares, sino en la medida en que es recibido. Y por razones que tocan al espíritu mismo del Cister, y por otras que tocan a las personas que ejercieron un liderazgo en la orden en esta época, nuestra orden se ha comprometido resueltamente en la puesta en práctica del Concilio Vaticano II. Por supuesto que hubo en el capítulo general y en las regiones de la orden diferencias de sensibilidad eclesial. No hemos conocido a un grupo que se hubiera querido a la vanguardia y otro que se hubiera querido conservador. Hemos conocido una verdadera unidad en nuestra aplicación del concilio. Una de las razones de esta simbiosis entre nuestra orden y el concilio es que ciertos valores tradicionales del Cister son valores de la gran tradición cristiana que remontan al comienzo del cristianismo, más allá de los azares de la historia, y valores que el Concilio Vaticano II ha reencontrado. Por lo tanto, existe una afinidad particular entre el modo de concebir la orden, como se encuentra en la Carta Caritatis, por ejemplo, y la eclesiología de Vaticano II. Una de las intuiciones más fundamentales de la eclesiología del Concilio Vaticano II
troncado con el pensamiento patrístico, fue de percibir la Iglesia como una comunidad. Renunciando a la visión piramidal y jurídica de unos siglos anteriores, la Constitución Apostólica Lumen Gentium ve en primer lugar la Iglesia como un mysterium o un sacramento. La visión es que la vida divina es una vida de comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el corazón de la Trinidad. Y la salvación que el Padre quiere dar a todos los hombres consiste en la participación en esta misma comunión. Entonces, Cristo, Verbo encarnado, es el sacramento primordial, el Ursacrament, como dicen los alemanes, sacramento primordial de esta comunión, la primera participación en la comunión divina, porque Él es plenamente hombre y plenamente Dios. La Iglesia es también sacramento de esta salvación, porque es el sacramento de la misma realidad de comunión divina, bajo el sacramento o señal de la comunión visible entre personas humanas, en la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor. Es en esta perspectiva que la Constitución conciliar sobre la Iglesia habla en primer lugar del pueblo de creyentes, antes de hablar de la jerarquía al servicio de la comunión de ese pueblo. En esta visión teológica, la Iglesia local no es vista como una subdivisión administrativa de la Iglesia universal, sino, al contrario, se percibe que el misterio total de la Iglesia existe en cada iglesia local, incluso en todo lugar donde un grupo de fieles, por pequeño que sea, manifiesta su comunión en la fe, la esperanza, el amor, celebrando juntos la liturgia o simplemente a través de una vida de comunión. En una pequeña comunidad, por pequeña que sea, se encuentra el misterio total de la Iglesia. La segunda intuición esencial de Vaticano II, de la eclesiología de Vaticano II, es el aspecto de la colegialidad. La noción de colegialidad o sinodalidad, como se dice hoy, es también una consecuencia lógica de este enfoque teológico. ¿Verdad? Esta colegialidad fue difícilmente puesta en práctica en este último medio siglo. Por ejemplo, los sínodos de la Iglesia Universal, que habían sido deseados y entendidos como un ejercicio de la colegialidad, han quedado, hasta hace poco, como simples órganos de consultación. Un paso muy importante fue hecho por el Papa Francisco, que ve en la sinodalidad o colegialidad no simplemente un ejercicio colegial de la autoridad de los obispos, sino, ante todo, como una prerrogativa de todo el pueblo de Dios, el pueblo de creyentes, un pueblo que, como le gusta al Papa Francisco repetir, es infalibilis in credendo. Ahora yo desearía mostrar cómo esta visión teológica de Vaticano II
ha profundamente marcado la manera en que nuestra orden se aplicó a realizar el ayornamiento espiritual y jurídico, los dos puntos, pedido por el concilio. Lo haré siguiendo el orden cronológico de nuestra renovación. Este enfoque cronológico no es sin importancia. He mencionado al principio las grandes etapas de la recepción de Vaticano II en la Iglesia Universal durante el último medio siglo. Como sabemos, la etapa que va del sínodo del 85 hasta la elección de Francisco fue una etapa de cuestionamiento en torno a la noción de pueblo de Dios, una expresión que casi ha desaparecido durante esos años de todos los documentos que venían de Roma. Y en torno a lo que se llamó la hermenéutica de la comunidad, de la continuidad, y durante la cual se elaboró la idea de la reforma litúrgica. Sin embargo, la mayor parte de la elaboración de los textos en los que nuestro ayornamiento se exprimió tuvo lugar antes de ese periodo. Y no nos asombraríamos de constatar que sobre numerosos puntos nuestra recepción de Vaticano II ha sido profética, correspondiendo esencialmente a la del Papa actual. Hablamos de la reforma litúrgica, primero. Antes que el concilio no se haya terminado, nosotros habíamos comenzado nuestra reforma litúrgica en las orientaciones dadas por el concilio ya en la primera sesión. Durante el periodo preconcilio, se consideraba en general que la liturgia era oración de la Iglesia, ya que ella fue regulada por la jerarquía y cumplida por personas delegadas a hacerlo en nombre de la Iglesia. En la perspectiva de la eclesiología de Vaticano II, se considera que la liturgia es oración de la Iglesia porque es la oración de una iglesia local. Es la oración de un grupo de creyentes en quienes se realiza el misterio integral de la Iglesia y porque se manifiesta a través de su comunión en la oración la realidad fundamental de la salvación. Y su oración es, entonces, oración de la Iglesia, porque ellos son Iglesia. En los años que precedieron el concilio, nuestra orden se había extendido en varios países del mundo, en particular en África y en América Latina, así también como en Asia y en Oceanía. No nos parecía posible elaborar una reforma litúrgica que pudiera expresarse en una liturgia única para todas las comunidades, pequeñas o grandes, antiguas o nuevas, de todas las culturas y de todas las lenguas. Por lo tanto, hemos solicitado y obtenido de la Santa Sede la posibilidad para que cada una de nuestras comunidades pueda elaborar sobre la base de una ley marco local una liturgia que corresponda a la experiencia espiritual propia de cada comunidad concreta. Al mismo tiempo, se manifestó la cuestión de los hermanos conversos.
Mucho antes de la apertura del Vaticano II, la cuestión de los hermanos conversos, o más precisamente la presencia en seno de nuestras comunidades de dos categorías de miembros con obligaciones y derechos diferentes, ya había sido abordada por el abad general don Gabriel Sorte. Obviamente que no hay necesidad de repetir aquí la historia compleja y hermosa de la presencia y del rol de los hermanos conversos en el seno de nuestra orden desde sus inicios. La institución de los hermanos conversos no es una invención del Cister. Existieron antes que los cistercienses, pero claro está que el Cister les dio un lugar especial en el seno del monasterio. Cuando en el siglo XII el monacato se volvió clerical, incluso si la mayor parte de los monjes no eran sacerdotes, el Cister permitía así a laicos de vivir la vida monástica sin tener el título de monjes. En los monasterios cistercienses de la Edad Media había en realidad dos comunidades que vivían juntas en el seno de un mismo monasterio bajo el mismo abad, la comunidad de monjes o monjas y conversos y la comunidad de los monjes. Durante los siguientes siglos, el número de los hermanos legos disminuyó considerablemente por un conjunto de razones, pero sobre todo a causa de la evolución social, una evolución en la cual los monasterios cistercienses habían sido actores principales. Pero es otro argumento. La situación de los hermanos conversos en el siglo XIX y el siglo XX fue una realidad muy diferente de la del medioevo. Más bien una sola comunidad donde había dos categorías de personas con derechos y deberes diferentes. Una situación semejante parecía cada vez más inaceptable en nuestro tiempo, incluso antes del concilio. Por ejemplo, los movimientos bíblicos y litúrgicos habían abierto a todos los fieles de la Iglesia los tesoros de la Biblia y de la liturgia, tesoros a los cuales nuestros hermanos conversos y nuestras hermanas conversas tenían menos acceso que los laicos en el mundo. La orden había dado gradualmente a los conversos, incluso antes del concilio, el derecho al voto y a la posibilidad de participar en el oficio divino. Cuando don Gabriel Sorte falleció súbitamente en la Casa Generalicia, al comienzo de la segunda sesión del concilio, él acababa de terminar un largo documento que debía ser enviado a la orden sobre ese argumento. Lo que la orden realizó durante el concilio no fue la supresión de los hermanos conversos, ni la supresión de la vocación del hermano converso, sino la supresión de la presencia de dos categorías de personas en el seno de la misma comunidad. La introducción de la posibilidad de un pluralismo en nuestro derecho y sobre todo en la vida de cada comunidad permitía la presencia en el seno de cada comunidad de la conciliación de múltiples equilibrios diferentes de vida, como por ejemplo para cada monje un equilibrio diferente entre trabajo, lección, oración comunitaria y oración personal. Posteriormente, hubo algunas tendencias en la orden de restaurar una categoría de hermanos conversos con un nuevo estilo
se discutió de eso el capítulo de Pollo, pero casi toda la orden nunca aceptó ir hacia esta dirección. La evolución era hecha. El hecho de que la orden se haya vuelto mucho más internacional en la primera mitad del siglo XX, como dije antes, nos condujo, de hecho, a darnos cuenta que para respetar la experiencia de cada comunidad, un amplio pluralismo era necesario, y no solo en liturgia, sino también en la vida cotidiana de cada comunidad. En una orden internacional y multicultural, se volvió poco realista pretender garantizar la unidad de la orden por la uniformidad de las observancias, como se había hecho en el pasado. Esta cuestión de un sano pluralismo debió ser tratada antes de un inicio de elaboración de las nuevas constituciones. Por lo tanto, esta cuestión del pluralismo fue incluida en el programa del capítulo del 69, el primer capítulo de renovación conciliar. Se aprobó en aquel capítulo un estatuto de unidad y pluralismo, pero no sin antes haber redaccionado y aprobado una declaración sobre la vida cisterciense, una declaración en la cual nosotros habíamos expresado nuestra visión común del carisma cisterciense y un compromiso colectivo de vivir sus valores fundamentales. Sobre esta fundación se podía hablar de pluralismo. Una de las primeras cuestiones que se plantearon durante este primer capítulo general de renovación del 69 fue determinar la duración de la función abacial. Hasta este entonces, los abades eran elegidos de por vida. En realidad, no era raro que dimitan por diversas razones, pero se tendía a concebir que cuando un monje era elegido abad, él recibía un cierto carácter personal indeleble que lo convertía en abad para siempre. Así que si alguien absolutamente no podía más estar en el cargo, se le nombraba un coadjudor que tenía plenos poderes, a pesar de que el otro seguía siendo abad hasta su muerte. A pesar de todas las teorías que pretendían que no se cambie de padre, es la noción de comunidad que prevaleció del 69. Lo que se afirmó entonces es que el cargo abacial era un servicio a la comunidad. El principio que fue retenido es que el abad es elegido para ocupar un servicio dentro de la comunidad y por la comunidad. Por lo tanto, es normal que continúe en este servicio siempre que sea provechoso para la comunidad, como también es normal que deje este servicio a otro, tan pronto como se dé cuenta o que le hacen darse cuenta que un cambio sería saludable para la comunidad. Siempre la noción de comunidad es primera. Quedaba por saber cómo determinar cuándo es el momento de dejar el lugar a otro. Para algunos, los mecanismos ordinarios, como la visita regular y la cura pastoralis del padre inmediato, eran suficientes y estaban más bien favorables a un sistema de un mandato a tiempos indefinidos. Cuando una comunidad
está sana, un sistema funciona tan bien como el otro. Y cuando una comunidad no está sana, un sistema no funciona mejor que el otro. Pero, ¿cómo era el mandato del abad general? En el capítulo de 69 ha habido, en el transcurso de la primera semana, intercambios dolorosos en torno al rol del abad general en el contexto de la renovación postconciliar, porque el abad general del tiempo no podía en conciencia aceptar las orientaciones del capítulo general. Esto permitió actualizar la naturaleza del rol del abad general en nuestra orden. Nosotros no somos un instituto religioso centralizado en el cual la autoridad suprema reside en el superior general que nombra provinciales, los cuales nombran superiores locales. Al contrario, en nuestra orden, tal y como fue concebida por los autores de la Carta Caritatis del siglo XII, no hay ninguna autoridad personal por encima de la comunidad local. Hay una autoridad colegial, el capítulo general. En cuanto a la función del abad general, su rol es esencialmente asegurar la comunión entre las comunidades y entre las dos ramas de la orden, aunque sea difícil para la Santa Sede de considerarlo de otro modo que como un superior general de un instituto clerical. La importancia dada a la comunidad implicaba un nuevo enfoque del capítulo general mismo, más en conformidad con la Carta Caritatis y diferente de los enfoques dados en los últimos siglos, antes del concilio. En los últimos siglos, de hecho, el capítulo general se había convertido en un órgano de control. Los padres inmediatos leían las cartas de visita y el rol del capítulo general consistía en gran parte a garantizar que la misma observancia se mantenía en toda la orden. Se pasó rápidamente a una nueva concepción del capítulo general. Se pasa de una concepción del capítulo general como instrumento de control a un capítulo general como momento de comunión entre las comunidades de la orden. Entonces, en lugar de hacer leer las cartas de visita a los padres inmediatos, se pidió a las comunidades mismas de preparar un informe sobre lo que ellas vivían a fin de compartirlo con toda la orden. Esto llevó también a una nueva concepción de la visita regular. Esta no es más vista como un control anual o bisanual de la comunidad por parte del padre inmediato, a fin de garantizar que se respeten los usos y costumbres de la orden, sino más bien se la concibe como una revisión de vida hecha por la comunidad misma, con la ayuda de una persona del exterior, normalmente el padre inmediato. Una palabra sobre la formación. Este enfoque de vida cenobítica nos llevó a redactar una ratio instituciones o un estatuto sobre la formación en el mismo espíritu. La formación es concebida no como alguna cosa que se da o que se recibe al comienzo de la vida monástica, sino más bien como un proceso que abarca toda la vida, de la entrada hasta la muerte, y que consiste a dejarse transformar gradualmente en la imagen de Cristo. Y después del Espíritu Santo, el principal medio de formación es la comunidad misma. O la vida cisterciense
vivida en el seno a una comunidad. Es viviendo la vida monástica en una comunidad que uno llega a ser monje o monja. Si tuviéramos tiempo, podríamos ver cómo el mismo enfoque comunitario cenobítico ha impregnado cada uno de los otros estatutos que nosotros hemos redactado en los años que siguieron, el estatuto sobre las fundaciones, con muchas versiones, porque la situación cambia, el estatuto sobre la visita regular, sobre la administración temporal, etc. Pero hablamos primero de nuevo de la colegialidad. En la redacción de nuestras nuevas constituciones, la sección sobre el gobierno de la orden fue objeto muchas veces de discusiones muy animadas, tanto en el seno de las conferencias regionales como entre las conferencias regionales y también en el capítulo general. Como lo sabemos, los fundadores del Cister fueron los primeros en la tradición monástica a encontrar cómo mantener la autonomía absoluta de cada monasterio y al mismo tiempo congregarlos en una comunión de caridad. Ellos concibieron la orden como una comunidad de comunidades y la relación entre las comunidades en la orden es prácticamente la misma que entre los monjes dentro de un monasterio. Por lo tanto, cuando alguien es elegido abad de su comunidad, él asume, evidentemente, una responsabilidad pastoral no solo sobre su comunidad, sino también asume con todos los otros superiores una responsabilidad colectiva sobre toda la orden. Esta responsabilidad se ejerce esencialmente a través del capítulo general y también a través de todas las otras estructuras y los otros mecanismos de la orden y en particular de la visita regular. En el momento que redactábamos nuestras nuevas constituciones, muchas personas en la orden pensaron que esta realidad jurídica podía definirse con el término de colegialidad, tomando la expresión, por supuesto, de Vaticano II. En las conferencias regionales y en las reuniones de la Comisión Central, como en los capítulos generales, hubo batallas épicas entre partidarios y detractores de la utilización de la noción de colegialidad. Algunos veían en esta categoría una excelente manera de expresar la naturaleza del ejercicio de la responsabilidad pastoral dentro de la orden. Para otros se trataba de un concepto ligado a la tarea episcopal y que no se podía aplicar a nosotros. Finalmente, si el sustantivo colegialidad no se encuentra en el texto de las constituciones, pero bien el adjetivo colegial sí se encuentra. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, la realidad de colegialidad está muy presente, así como en los diversos estatutos que fueron redactados más tarde. Por ejemplo, en los primeros párrafos del Estatuto sobre la visita regular, decimos que la visita regular es un ejercicio de la colegialidad dentro de la orden. ¿Qué quiere decir eso? Ella lo es de dos maneras. En primer lugar, porque un miembro de la orden de otra comunidad, normalmente el padre inmediato, viene para asistir a la comunidad en un esfuerzo de discernimiento de la voluntad de Dios sobre ella. Pero se trata de un ejercicio de colegialidad en un nivel mucho más profundo.
al examinar su manera de vivir, la dita cisterciense, y esforzándose de descubrir la voluntad de Dios sobre ella misma, la comunidad local ejerce su responsabilidad colegial en relación a la calidad de vida de toda la orden. Y la comunidad participa así a un discernimiento de la voluntad de Dios, no solamente sobre su vida, pero también sobre la vida de toda la orden. El ejercicio colectivo de la autoridad o de la tarea pastoral. Eso en la visión global del Papa Francisco, que es siempre una visión del pueblo de Dios, pueblo creyente. Una cuestión más difícil nos esperaba en el ayornamiento, en la renovación de las estructuras del gobierno de nuestra orden. Nuestra orden está compuesta por monasterios de monjes y monasterios de monjas. Se trata de una historia compleja que no puede ser abordada aquí. En el momento en que empezamos nuestra reforma postconciliar, la situación era la siguiente. Las monjas cistercienses eran parte de la orden. Sin embargo, ellas estaban sumisas en todo al capítulo general, compuesto en su totalidad de hombres, de abades. Se consideraba que ellas estaban representadas en el capítulo general por el padre inmediato, que leía la carta de visita de su comunidad. El capítulo general podía tomar decisiones sobre ellas, aunque ellas no tenían voz en el capítulo. Ya 10 años antes del concilio, nuestra orden había percibido que esta situación era inaceptable. A partir del 59, se habían hecho reuniones de abadesas, que sin embargo no tenían ningún poder de decisión, pero tenían un flujo en la orden. Más tarde, la Santa Sede, en la persona del cardenal Antoniuti, entonces prefecto de la Congregación para los Religiosos, pensaba separar a las monjas de la autoridad del capítulo general. En una carta que escribió el cardenal a la orden y que creó una gran cantidad de reacciones, él veía tal separación como una forma de poner práctica una autonomía más grande de la mujer deseada por el Concilio Vaticano II. Para la pequeña historia, don Ambrogio, que era el abad general, encontró el cardenal Antoniuti, que decía que no era normal después del concilio que las monjas sean bajo una autoridad masculina. Don Ambrose dice, los monjas no piensan así. El cardenal respondió, lo sé, pero no saben lo que tienen que pensar. Era el modo de conservar la autonomía de la mujer. Una de las posibilidades hubiera sido de constituir una orden femenina completamente separada de la orden masculina y viviendo en comunión con esta misma. Casi nadie en la orden, y sobre todo las monjas, querían ir en esa dirección. Yo mismo escribí en ese momento un artículo diciendo que las monjas cistercienses estaban en el cruce de la carretera y que debían o bien ir en esa dirección de dos órdenes separados o avanzar hacia una unidad completa donde los abades y abadesas formarían parte de un único capítulo con los mismos poderes, con la posibilidad de una
abadesa general. Hemos llegado a un capítulo único, no todavía a una abadesa general. Esta fue una cuestión muy discutida en la orden. En el momento de redactar nuestras constituciones, nosotros habíamos llegado a la situación de una única orden compuesta por dos ramas, femenina y masculina, teniendo cada una un capítulo general con una interdependencia entre los dos capítulos. Desde el 87 hasta el 2011, los capítulos se reunían siempre juntos, formando una única Asamblea General, pero al mismo tiempo permaneciendo dos capítulos jurídicamente separados, votando separadamente. La situación actual de un solo capítulo, compuesto por todos los superiores, masculinos y femeninos, de todos los monasterios de la orden, fue un resultado normal de esta evolución. Cuando vemos las dificultades que enfrenta la Iglesia Universal hasta hoy para encontrar un lugar adecuado para las mujeres en las estructuras de la Iglesia, podemos considerar que en esto también hemos sido profetas. Hablamos un poco de la familia cisterciense. La dinámica de la comunión en el seno de cada una de nuestras comunidades y entre las comunidades de la orden, incluyendo las comunidades de monjes y de monjas, debía necesariamente extenderse a las otras ramas de la orden cisterciense. Desde que las congregaciones cistercienses provenientes de la Trapa se reunieron en el 1892 para formar la orden de los trapenses o orden cisterciense de la estrecha observancia, las relaciones entre este grupo y el resto de la orden no siempre han sido fáciles y no siempre edificantes. Estas relaciones se habían empeorado a mediados del siglo XX, cuando un gran número de monjas españolas, a instancia de la Santa Sede, se reagruparon en dos federaciones, una unida a la OC, Orden Cisterciense, y la otra unida a la Orden de la Estrecha Observancia. Es interesante ver en toda la correspondencia de la época cómo se hablaba de a qué orden pertenece las monjas, como si era una posición, ¿no? Era una actitud mucho machista. Un desarrollo importante se produjo al cabo de 25 años después del concilio, cuando las monjas de la Federación de las Huelgas, que estaban espiritualmente unidas a la OXO desde 1898, pidieron ser plenamente monasterios de nuestra orden. Hubo una real reticencia en nuestra orden de incorporar de repente 36 monasterios españoles de monjas. Al final, en el capítulo general de 1990, el capítulo decidió establecer una relación jurídica que hacía más fuerte la comunión entre nuestra orden y la Federación de las Huelgas. Después de diálogos con la Santa Sede, la solución que se encontró fue que la Federación de las Huelgas se convierta en congregación monástica autónoma y que se establezca un vínculo jurídico entre esta congregación y nuestra orden. Esto no fue hecho sin algunas dificultades, con el
entonces abad general de la Orden Cisterciense, don Policarpo Zacar, a pesar de las buenas relaciones personales que teníamos con él. Es en este contexto que yo personalmente he estudiado de nuevo el texto de la Carta Apostólica Sen Mediocri del Papa León XIII del 1902. El contexto de esta carta de 1902 era el siguiente. Como resultado del capítulo de unión de 1892 y la creación de nuestra orden, los cistercienses de la observancia común afirmaban que los trapenses habían abandonado la orden cisterciense, constituyéndose en una orden separada, y que no podían llamarse más cistercienses. Don Sebastián Villar había presentado quejas al respecto al Papa, que publicó la carta non mediocre del 1902, en la que él afirmaba que tanto los monjes de la estrecha observancia como los de la común observancia pertenecían a la misma familia, con los mismos derechos y los mismos privilegios. El término familia cisterciense aparece varias veces en el texto. Es así que habíamos empezado a utilizar de nuevo este término, después de los acontecimientos alrededor de las huelgas. Este término fue consagrado por el Papa Juan Pablo II en su carta a la familia cisterciense en el año 1998. Se les considera ellos también parte de la familia cisterciense, como de hecho lo hacía el mismo Papa en la carta que acabo de mencionar. En forma de conclusión, una cierta paradoja quiere que nuestra orden, en el momento donde se comprometía resueltamente en una renovación espiritual e institucional en el espíritu de Vaticano II, ha comenzado en las últimas décadas a hacer una experiencia de una creciente fragilidad. Algunas personas hicieron repentinamente, hace unos 15 años, el descubrimiento de la precariedad, como si no fuera esta una dimensión esencial de la existencia humana y de la experiencia cristiana. A continuación, se estableció normas para construir una categoría de comunidades llamadas precarias, las otras suponiendo no serlo. Yo temo que hemos tenido un fallido en el viraje, no percibiendo la llamada que Dios nos hacía, sin duda, a través de esta precariedad, a una nueva creatividad, una llamada a una nueva creatividad. Sobre todo porque para resolver las situaciones de estas comunidades, dichas precarias, se tiende cada vez más, desde hace mucho tiempo, a restringir su autonomía, atacándose así a un aspecto esencial del carisma cisterciense. Tal vez sea un tiempo de entrar en la nueva fase de recepción del Vaticano II, abierta por el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es una presentación del programa de su pontificado. En una interesante sección de este documento, que trata de la dimensión social de evangelización, Francisco enuncia 4 polaridades. La primera polaridad enunciada le parece sin duda capital, ya que a menudo reviene en diversos documentos o discursos suyos. Es la primacía del tiempo sobre el espacio. Para Francisco, el tiempo coincide con crecimiento y
evolución espera, mientras que el espacio se identifica con el poder. Para Francisco, los que dan la primacía al tiempo son aquellos que favorecen los procesos de crecimiento, de creatividad, de confianza en el futuro y en lo desconocido. Los que dan primacía al espacio son aquellos que se instalan en los espacios del poder. Aplicando a las situaciones de precariedad de muchas comunidades de nuestra orden, podemos decir que tenemos la posibilidad de elegir entre estas dos opciones. O, por diversos medios, como el cierre, reagrupamiento, fusiones, etc., nosotros nos esforzamos por crear nuevas situaciones en que todo está bajo nuestro control, tanto en el campo económico como en la formación, el cuidado de la salud. O nos dejamos interpelar por las situaciones de fragilidad permitidas por Dios para inventar nuevas maneras de vivir una auténtica vida creciente en circunstancias muy diferentes que las del pasado, circunstancias de debilidad. Yo creo que frente a la llamada de atención de Francisco, nuestra orden está en una encrucijada. Privilegiaremos el tiempo confiando en nuevos dinamismos de crecimiento, al futuro desconocido o incierto, o nos instalaremos en nuestros espacios de poder. La tentación del poder es una de las más fuertes, incluso en la vida monástica. Gracias. Cuando has hablado de los hermanos conversos, has dicho que originalmente eran dos comunidades que vivían en el mismo lugar. Después fue degenerando y se transformaba en una comunidad con dos clases, digamos. Y que eso pues, se fue afrontando y se buscó la solución pues, que se está viviendo en la actualidad. Me quisiera referir ahora, con esa introducción, al papel de los laicos cistercienses, que rápidamente no he dado mucho tiempo y lo has mencionado y yo veo que aquí hay muchos laicos. Has dicho que los laicos cistercienses, por precisamente ese documento del Papa Juan Pablo II, están reconocidos, en el mismo capítulo general, ¿no?, dentro de la gran familia cisterciense. Pero me gustaría saber un poco el fundamento de su origen. Ya sabemos que el Concilio Vaticano II habla mucho del laicado y un poco el futuro que tú ves al tema de los laicos cistercienses como familia cisterciense. Yo había algunos párrafos sobre los laicos cistercienses, pero el moderador me dijo que me quedaba 5 minutos y no leyó esos 2 párrafos. Hemos siempre tenido laicos que personalmente tenían una relación privilegiada con el monasterio y encontraban en esta relación un apoyo para su vida espiritual. Eso es una cosa que siempre ha existido. Los que es nuevo en el fenómeno actual, también encontramos en los otros órdenes, es que hay laicos que quieren integrar en su vida de laicos, no quieren jugar al monje o a la monja, pero en su vida de laicos, su vida profesional, familiar, política, integrar los valores esenciales de la vida cisterciense. Y que crean entre ellos, con otros laicos, una comunidad, que es una dimensión esencial de la vida cisterciense, la
vida comunitaria. Entonces, es una realidad que es en evolución, pero la cosa nueva es eso, es el fenómeno de laicos que, continuando de ser laicos, quieren integrar en su vida de laicos las dimensiones fundamentales y que se unan en comunidad. Entonces, las comunidades tienen que encontrar un modo de hacer una buena relación entre la comunidad de laicos y la comunidad de monjes o de monjas. Que había una sintonía, una comunión entre los dos conservando cada una su propia identidad. Eso es un fenómeno que se ha desarrollado por sí mismo. Ninguno ha pensado crear, establecer comunidades de laicos cistercienses. Entonces, cuando pidieron un cierto reconocimiento de la orden, la única cosa que la orden ha hecho, y pienso que es lo mejor que podía hacer, el capítulo de 2002 o 2005, pienso, es decir que reconocimos, que eso es nuestra orden, reconocimos en los grupos, no se habla de individuales, en los grupos de laicos que tienen una relación con una comunidad de nuestra orden, una nueva expresión del carisma cisterciense. Es una fórmula extraordinaria. El carisma cisterciense se ha expresado en muchas maneras durante los siglos. Una nueva expresión del carisma cisterciense es en esas comunidades de laicos afiliados a comunidad monástica de la orden. Eso es una evolución nueva que es reconocida, entonces podemos decir que son miembros de la familia cisterciense. Y en la carta del Papa Juan Pablo II a la familia cisterciense en el 98 dice también, habla de ellos como un elemento de la familia cisterciense. La evolución futura es en las manos de Dios. Buenos días. Avec la permission du Père Rahman, mi pregunta va dirigida a Father Julius. Father Julius, el presidente ha dicho que los ha tildado, los ha calificado de revolucionarios en el siglo XXI, con toda razón. En mi opinión, los revolucionarios del siglo XXI son los misioneros y aquellas personas que dedican su vida al prójimo, especialmente a las tareas más pesadas. Usted ha sido 23 años misionero en Camerún. En su libro, en su relato autobiográfico, cuenta que pensaba morir, que pensaba acabar sus días en África. No cuenta por qué no ha sido así. Se lo pregunto yo en este momento y en este aniversario. Bueno, perdóneme, pero creo que no es procedente en este momento porque es el momento de don Armand. Se lo contaré después en privado. Se lo agradezco, pero me gustaría decir al público presente solamente que en el fondo de la cuestión está toda una experiencia de vida humana, religiosa y espiritual a la que ustedes están entregados. Gracias. Bueno, bien. Carmina. Yo más que una pregunta era una constatación y me ha gustado mucho toda la visión dada de estos años, que los he seguido también bastante de cerca durante mucho tiempo, y en el momento en que has dicho que las monjas estuvieron sumisas, estaban sumisas, y en otro momento, pero tuvieron una importancia en la evolución, pues he pensado en algo muy concreto. Más que sumisas, estábamos sometidas.
y a veces sumisas. Es verdad que estábamos sometidas con mucho cariño y con una excelente relación con nuestras casas masculinas. Y simplemente quería recordar que en la reunión de abadesas del 68, creo que fue la primera o la segunda que tuvieron, en la comisión en la que estaban, por ejemplo, la madre Tegués de Soleimón o la madre Puy de Ayoz, se dio un resumen, les habían pedido que dieran la idea que tenían sobre lo que era esencial en la vida cisterciense, y aquella comisión presentó un texto sin una redacción bonita, así, que luego se convirtió perfeccionado, completado y todo eso en el capítulo del 69, en la Declaración sobre la vida cisterciense. Y quería decirlo porque la rama masculina, que entonces no era la rama masculina, pero bueno, no se la llamaba así, reconoció, acogió, aceptó, y me parece que era un apunte que me gustaba decir. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Muchas gracias. Sí, al capítulo de 69, 3 grupos de varios idiomas, francés, inglés, español, trabajaron sobre varios textos, pero el texto que ha servido como base fue esto de las monjas. En el trabajo sobre las constituciones, nosotros hemos trabajado en la orden durante 25 años sobre nuestras constituciones, en lugar de hacerlas en pocos años. Y ha sido una experiencia única en la Iglesia. Que el nuevo texto no ha sido hecho por un capítulo, por una comisión, por todos los monjes y monjas de la orden. Todos los elementos importantes han sido discutidos en comunidades, en regiones. Y tengo que decir que durante esos años las monjas se han interesado más que los monjes en este estudio, en esta reflexión sobre la vida de la orden. Entonces han tenido un papel muy importante en toda esa evolución. Es la razón que es normal que ahora seamos un capítulo y no más 2 capítulos paralelos. Gracias. Buenos días. Voy a intentar hablar portuñol. A lo mejor sabes portugués también. Entiendo. Entonces hablo despacito. Me ha tocado muchísimo el final de su intervención sobre el primado del tiempo sobre el espacio. Que es una idea muy provocadora, una gran idea a nivel de nuestra espiritualidad. Yo no soy monja, pertenezco a un movimiento laico que se llama el Grado. Pero vengo muchas veces a Sobrado porque me siento un poco como laico cisterciense, porque vivo muchísimo de la espiritualidad de los monjes de Cister. Pero quería que dijera algo sobre este primado del tiempo sobre el espacio en la vida laica de todos los días, profesional, familiar, etc. Me gustaría mucho que desarrollase un poquito más esta idea. No sé si puedo en pocas palabras. En el documento del Papa es tratado durante
3 o 4 párrafos muy largos y profundos. No es fácil de resumir. Y lo presenta como un argumento primeramente social y después entonces se puede aplicar a todas formas de vida y después lo aplica a la vida de la Iglesia. Consiste, piense, en todos los aspectos de nuestra vida familiar o de trabajo, haber las llamadas a una evolución, a un dinamismo y dar fiducia al dinamismo y tener la humildad de lanzar movimientos que otros tendrán que continuar después de nosotros. La tentación es siempre de atacarse a los que controlamos. Cuando controlamos una situación bien, queremos continuar a controlarla. Eso es lo que el Papa llama los espacios de poder. Muchas veces tenemos algo que funciona bien, controlándolo bien, impedimos que continúe de vivir y lo hacemos morir. Entonces, dar fiducia a la vida. Pienso para parentes que han dado vida a hijos e hijas cuando llegan a una cierta edad de adolescencia, hay que dejar continuar su vida personal y no continuar a controlar. A un momento tienen que salir plenamente del seno materno y también la mente de la familia. La familia es un lugar de paso. Da fiducia a los movimientos de crecimiento más que siempre querer continuar de controlar lo que controlamos. Damos las gracias a mamá por sus palabras. Hubiéramos hecho muchas más preguntas, pero tenemos que continuar con nuestro programa. Damos un aplauso.